acá. Parte del Instituto Tomás Moro les damos una bienvenida y agradecemos el interés y la oportunidad que nos han dado de tener este acercamiento. Y bueno, yo les presento al señor Luis Fernando Calvo, quien es el director actual del Instituto Tomás Moro. Él está actualmente cursando un doctorado en Administración de Negocios por la Universidad Católica de Argentina, el máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Pontificia Universidad de Salamanca, el magíster en Estudios Políticos por la Universidad de los Andes en Chile, máster en Administración de Empresas por la Universidad Latina de Costa Rica y el bachiller en Ciencias de la Teología por la Universidad Católica de Costa Rica. Entonces, bueno, él les va a hablar y les va a dar una breve, bueno, no breve. Ya veremos. Sí, a la doctrina social de la Iglesia, que como lo mencionaba al inicio, es uno sobre esos grandes pilares en los que se han formulado la Costa Rica en la que vivimos. Incluso la Constitución de nuestro país tiene una gran inspiración en la doctrina social de la Iglesia y el Código de Trabajo y demás. Pero bueno, nos dejo con don Fernando para que... Muchas gracias, Mario. Buenísimo, señores. Muchas gracias. Qué gusto estar por acá. Me honra muchísimo poder compartir. Creo que es, bueno, pido a Dios que sea el inicio de la posibilidad de cooperación interinstitucional de cara a la misión que tiene el instituto y, por supuesto, servir a la comunidad y, en este caso, a ustedes como movimiento de asambleas populares. Ojalá, pues, primero que sea el inicio de un trabajo conjunto. Bien, voy a hablar sobre doctrina social de la Iglesia. ¿Cuánto tiempo tenemos, más o menos? ¿Cuánto estilan? ¿Son las 3:30? Una hora. Ok, perfecto. Bien, muy brevemente, el Instituto Tomás Moro es un instituto es un centro de pensamiento político y social de inspiración católica, inspiración cristiana, de carácter humanista y bajo el patronazgo de Santo Tomás Moro, patrono de los políticos, ¿verdad? Recordemos la figura de Tomás Moro, es el canciller, es el Lord Canciller de Inglaterra en el siglo XVI bajo el reino de Enrique VIII, ¿verdad? Y que por el asunto del rey, ¿verdad? Que era el tema de su matrimonio con Ana Bolena, ¿verdad? Que él quería que se le anulara su matrimonio con Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos. Pues bueno, Santo Tomás Moro expone como abogado, además como Lord Canciller, expone las razones por las cuales esto no es debido, y él, digamos, sufre terrible ignominia, sufre desprecio, sufre la muerte, el martirio, por oponerse a esta decisión que él consideraba injustificada tanto jurídicamente como teológicamente. Tomás Moro era un gran humanista, ¿verdad? Se ubica en la estela del humanismo renacentista medieval, ¿verdad? En la línea de Piccola Mirandola, Juan Luis Vives, Erasmo de Rotterdam y el mismo Tomás Moro. De hecho, él se mensajeaba muchísimo con Erasmo de Rotterdam, el famoso escritor del Elogio de la Locura, tal vez lo habrán leído, ¿verdad? De hecho, Erasmo le dedica el Elogio de la Locura a Tomás Moro, ¿verdad? Eran amigos cercanos. Erasmo de Rotterdam pasaría en la casa de Tomás Moro en Chelsea largas jornadas y pues tendría una amistad bastante cercana con ellos. Bien, una de las características de este humanismo renacentista medieval es el carácter antropocéntrico, ¿verdad? Es decir, hay una visión, digamos, de la vida en sociedad desde el ser humano, cosa que ustedes mencionaron en los objetivos del mapa, ¿verdad? Y hay ciertamente un interés marcado por la renovación filosófica, por la renovación digamos, de una cierta escolástica, bueno, es un tema filosóficos, en donde el humanismo cristiano, digamos, presenta unas líneas de pensamiento bastante interesantes. Bien, evidentemente, señores, vamos a hablar de doctrina social de la Iglesia, es decir, se parte en cierto grado, porque al fin y al cabo también es enseñanza social, pero se parte, por supuesto, en cierto grado de una comprensión del mundo trascendente, ¿verdad? Es decir, se asume, digamos, elementos teológicos fundamentales, ¿verdad? Pero van a ver que la doctrina social de la Iglesia también presenta una serie de elementos que son de carácter racional, no solamente teológicos, no porque lo teológico sea irracional, pero ciertamente son dos categorías de pensamiento distintos. Una es la fe y otra es la razón, que desde una comprensión católica de las cosas, fe y razón son complementarias, ¿verdad? Bien, entonces, claro, cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, estamos por supuesto hablando de qué piensa la Iglesia, aquí ya me adelanto un poco, pero qué piensa la Iglesia sobre la cuestión social, cómo piensa la Iglesia que debemos manejarnos en los asuntos cotidianos, llámese economía, llámese empresa, llámese política, llámese trabajo, llámese ecología, llámese inteligencia artificial, es decir, ofrece un marco de análisis, un marco hermenéutico amplio para analizar las realidades temporales. Entonces, dice, por ejemplo, José Miguel Ibáñez, un sacerdote, dice, la doctrina social de la Iglesia es la doctrina íntegra de la Iglesia
en cuanto referida a la existencia social del hombre sobre la tierra, ¿verdad? Bien, porque el hombre, ya lo veremos, cuando hablamos del hombre estamos hablando del ser humano, ¿verdad? El hombre ciertamente tiene una vocación por naturaleza social, y esto es un elemento fundamental, ¿verdad? Y esto no solo de corte católico, sino que es de corte filosófico, ¿verdad? Ya Aristóteles decía, ¿verdad? Hace siglo IV antes de Cristo, ya diría que el hombre es un zoon político, ¿verdad? Es decir, el ser humano es un animal político, es un ser para la polis, es un ser por naturaleza social, porque lo que no está en la polis, diría Aristóteles, es un dios o es un, ¿qué decía? Lo que no está en la polis es un dios o es un animal, ¿verdad? Lo propio del ser humano es la vida en común, es la polis, ¿verdad? Bien, la vida en común. Entonces, aquí esta es una definición un poco más amplia. Este mismo sacerdote dice, doctrina social de la iglesia es la proyección del dogma, ¿verdad? Porque hay un dogma católico, hay un dogma cristiano, la existencia de Dios, la Santísima Trinidad, la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, la fundación de la iglesia, esos son dogmas religiosos. Pero esos dogmas religiosos tienen implicancias para la vida cotidiana y de eso se trata doctrina social de la iglesia. Entonces, por eso dice, es la proyección, yo diría, es la aplicación de esos dogmas religiosos que vienen en la Sagrada Escritura, que están en la tradición, ¿verdad? Sobre el dominio social. ¿Qué es la doctrina social de la iglesia? Es un conjunto de principios, ya hablaremos bastante sobre eso, que son no solo de teología, sino que son de derecho natural. Muy importante, son de ley natural. ¿Qué es la ley natural? La ley natural es la ley que está inscrita en el corazón de todo ser humano. Existe una ley que nos dice a todos que robar está mal. ¿Eh? Podemos ser niños de 4 años, a mí me pasaba, bueno, me pasó, me robé una cosa y sin saber que robar era malo, le dije a mi mamá que había robado con pena, con vergüenza, porque estaba avergonzado, porque estaba penado. Bueno, porque hay una ley en el corazón del ser humano que te dice que robar está mal, mentir está mal y no hace falta ser católico para saber que mentir está mal. Matar, por supuesto, es una actitud antisocial y no hace falta ser creyente para saber que matar es una actitud antisocial. Es decir, hay una ley que está inscrita en el corazón de todo ser humano más allá de sus creencias. Entonces, claro, uno de los grandes fundamentos de la doctrina social de la iglesia es esta ley natural. Por eso es que la doctrina social de la iglesia nos permite a los católicos dialogar con quienes no lo son, ¿verdad? Hay un marco común de referencia que es perfectamente comprensible para el que es católico como para el que no lo es, ¿verdad? Entonces, claro, y estos principios versan acerca de la naturaleza de la sociedad humana, las normas que regulan la sociedad, regulan la vida del hombre, sociedad, etc. Bien, entonces, ¿cómo lo podría definir yo? Bueno, yo diría que doctrina social de la iglesia es la aplicación, como diría la proyección, o aplicación de los principios y doctrinas del evangelio a las realidades temporales. Eso es, ¿verdad? Entonces, esto es en términos generales doctrina social de la iglesia. Bien. Ahora, la doctrina social de la iglesia se ubica en el campo de la teología moral. ¿Cuál es la razón de ser de la moral? Bueno, si algo es teológico es porque es religioso, ¿verdad? Es decir, la palabra teología tiene un origen etimológico del griego, ¿verdad? Donde logos significa estudio y teo viene de theos, ¿verdad? Que es la palabra griega para Dios. Entonces, es el estudio de Dios, de las cosas trascendentes, de las realidades sagradas. Y si es moral, tiene que ver con los actos humanos, ¿verdad? Entonces es iluminación desde la fe sobre los actos humanos. ¿Para qué? Para que los actos humanos se conformen, digamos, a los principios del Evangelio. Entonces, señores, tenemos una gran sombrilla que se llama teología, y esto es como descriptivo, ¿verdad? Pero bueno, y dentro de la teología hay distintas ramas de estudio, ¿verdad? Una de esas ramas de estudio es la moral. Hay moral sobre la sexualidad, hay moral sobre la familia, hay moral sobre el acto humano y hay moral sobre la cuestión social. Eso es doctrina social de la iglesia. Aquí lo ubicamos. Por eso decimos, Juan Pablo II dice, claro, la doctrina social de la iglesia no es ideológico, y esto ya es un principio fundamental, esencial, que me parece importante plantear. La doctrina social de la iglesia no se concibe ni se piensa a sí misma como ideológica. Puede decir que haya católicos allá, digamos, invocando la doctrina social de la iglesia con pensamiento ideológico, por supuesto, pero la iglesia oficialmente entiende que la doctrina social de la iglesia no es ideológica, ¿verdad? Sino que pertenece al ámbito de la teología y especialmente de la teología moral. Bien, señores. Entonces, al final, ¿de qué se trata? Bueno, claro, se debe, porque claro, esta doctrina social de la iglesia busca orientar la conducta de las personas.
es como el diálogo que tiene Jesús con el joven rico. ¿Verdad? ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico, que había observado desde temprana edad, había observado los mandamientos de su fe, ¿verdad? Los mandamientos de la ley. Evidentemente era un ardiente seguidor de Moisés. Y entonces el joven rico le pregunta a Jesucristo y le dice, bueno, maestro, ¿qué he de hacer para obtener la vida eterna? ¿Y qué le dice Jesús? Claro, anda y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Se marchó triste porque tenía muchos bienes. Es decir, estaba muy apegado a los elementos materiales. Bien, entonces esta pregunta que le hace el joven rico a Cristo es fundamental. ¿Qué he de hacer para obtener la vida eterna? Entonces la iglesia lo que busca con la doctrina social de la iglesia es orientar los campos de la vida cotidiana para que se conformen con los principios del evangelio lo más posible, ¿verdad? Porque diría Benedicto XVI, por ejemplo, altamente recomendado, señores, Caritas in Veritate, por ejemplo, la principal encíclica social de Benedicto XVI, un año después de la crisis, publicada un año después de la crisis mundial del 2008, ¿verdad? Imagínense ustedes el contexto. Benedicto XVI dice claramente, comprar no es nunca un acto neutral. Comprar nunca es un acto neutral. Evidentemente, señores, no da lo mismo comprarle al carnicero del pueblo que comprarle a la corporación. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo, digamos, pagar una suscripción a X plataforma social o plataforma de videos que no pagarla. Es decir, todo lo que hacemos en la vida cotidiana tiene implicancias sobre la vida del prójimo, sobre los demás, sobre lo que hacemos, ¿verdad? Y desde una perspectiva católica, claro, sobre nuestro destino eterno, ¿verdad? Eso también hay que tomarlo en consideración. Bien. De hecho, es interesante porque San Francisco de Asís, cuando era Francisco de Asís, estaba encarcelado en Asís, allá en el siglo XIII, y él se encuentra, ¿verdad? Él venía de una batalla, perdió una batalla, qué sé yo, y él se encuentra este texto, ¿verdad? En una cárcel, unas copias ahí, bueno, copias a mano, qué sé yo, y tiene acceso a este texto, y entonces es lo que hace, Francisco de Asís es lo que él hace, va y vende todo lo que tenía, se lo da a los pobres, y se pone a reconstruir la iglesia, ¿verdad? Que era una pequeña capilla destruida allá en Asís, ¿verdad? Entonces, bueno, esto da para muchísimo que hablar, señores. Bien, continúo. Entonces, ya, perfecto. ¿Cuáles son las fuentes? Claro, dice Pío XII, claro, las fuentes de la doctrina social de la iglesia son el derecho natural, ya hablamos de esto, era la ley natural, la ley que está inscrita en el corazón del hombre, y la revelación, o lo que es lo mismo, la ley de Cristo, ¿verdad? Bien, y conocemos la doctrina social de la iglesia por la fe y por la razón, ¿verdad? Eso es lo que les comentaba, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué no es? Bueno, doctrina social de la iglesia no es ideología, no nos ofrece soluciones técnicas, no nos dice qué debemos hacer con la economía hoy ya en Costa Rica, no nos dice, no nos ofrece soluciones concretas y tampoco, digamos, nos dice qué hacer en la vida concreta, ¿verdad? Sí, pero nos ofrece, ¿verdad? No es un sistema de gobierno, no es una ideología, no es un manual de soluciones técnicas, ¿verdad? Y tampoco es un promedio entre las ideologías en pugna. Tampoco lo es, tampoco es la medida aritmética entre el colectivismo y el individualismo. No lo es. En algunas cosas, la doctrina social de la iglesia va a coincidir con, por ejemplo, preocupaciones de orden socialista. Y en otros aspectos va a coincidir con una lectura, digamos, de economía de mercado, por ejemplo, o consistente con el capitalismo. Entonces, digamos, siempre partiendo de principios distintos, pero la doctrina social de la iglesia en algunas cosas coincide con un lado y en otras cosas coincide con otros lados. Lo que yo sí he visto, ¿verdad? Con toda confianza, es que, digamos, las preocupaciones que comparte, digamos, la izquierda, son preocupaciones que también están en el corazón de la doctrina social de la iglesia. Propone soluciones distintas, pero hay preocupaciones compartidas, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poco más de esto. Bien, entonces, claro, dice Juan Pablo II, dice, la doctrina social de la iglesia no propone ningún sistema particular, pero a la luz de sus principios fundamentales hace posible ante todo ver cómo estos sistemas se conforman o no con las exigencias de lo que decía Gabriel, ¿verdad? De la dignidad humana, ¿verdad? Que es uno de los principios rectores. Bien, entonces, ahora, la historia.
Vean, la doctrina social de la Iglesia, si usted pregunta, normalmente la gente va a decir, bueno, es que inicia con Rerum Novarum, el Papa León XIII, 1891, en plena Segunda Revolución Industrial, ¿verdad? Y eso es parcialmente cierto, porque en realidad la doctrina social de la Iglesia nace con la revelación. E inclusive no nace solo con el cristianismo, sino que ya vemos, por ejemplo, cómo está en el Antiguo Testamento, hay una cantidad importante de preocupaciones sobre la cuestión social, ¿verdad? Vemos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se prohíbe el robo, se rechaza la envidia, se habla de la generosidad con lo propio, y por ejemplo la cuestión del año sabático, ¿verdad? La cuestión del año sabático, por ejemplo, se ha reducido al mundo corporativo como un tiempo prolongado de descanso, no sé, 3 meses de descanso, digamos, que se le da en ciertos países a los ejecutivos de una empresa, ¿verdad? Pero el año sabático, por Dios, es muchísimo más que eso. El año sabático era, por ejemplo, como lo entendía en aquellos tiempos, el pueblo de Israel, era perdón de deudas, era devolución de tierras, era liberación de esclavos, era descanso de la tierra, era descanso de los bueyes, los animales que trillan, etc. Es decir, hay una lógica de que el año sabático es un tiempo de verdadero perdón, es un tiempo de reconstrucción de la realidad social, es un tiempo de descanso de la tierra, inclusive, ¿verdad? Para no exigirle a la tierra todo lo que pueda dar, ¿verdad? Que es parte de la dinámica que estamos viendo en nuestros tiempos, ¿verdad? Es decir, exprimimos la tierra para que nos produzca la mayor rentabilidad posible. Bueno, el año sabático va precisamente en contra de esa lógica. Y vean qué interesante, porque si leemos el Levítico, ¿verdad? Que es uno de los 5 libros del Pentateuco, ¿verdad? La ley, digamos, la llamada así ley de Moisés, los primeros 5 del Antiguo Testamento, se habla claramente de esto, es decir, la tierra no le pertenece al hombre. ¿Verdad? Desde la lógica del Antiguo Testamento, la tierra es de Dios, porque el hombre, el ser humano, es extranjero y huésped. Por eso es que, claro, digamos, si usted lee Levítico, usted dice, bueno, es que la propiedad privada como absoluto no existe en el Antiguo Testamento. No existe tal visión de las cosas, porque dice, claro, la tierra no podrá venderse definitivamente, porque la tierra es mía. Está hablando Dios. ¿verdad? Y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes. Bien, ¿se va entendiendo? Sí. Bien, señores, entonces ya esto está en el Antiguo Testamento, esto es en tiempos precristianos. Pero, por supuesto, en el Nuevo Testamento encontramos estas preocupaciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay una disputa entre Juan el Bautista, que le causa el martirio, ¿verdad? En estos días celebramos a Juan el Bautista, el 24 de junio, porque Herodes había tomado la mujer de su hermano. Entonces hay una disputa por el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es esta institución social del matrimonio? Luego Cristo habla con Pilatos, por ejemplo, y Pilatos le pregunta sobre la cuestión de la autoridad. Le pregunta que si es rey. ¿Tú eres rey? Le dice Jesús, sí, pero yo no soy, sí, pero mi reinado no es de este mundo. Es decir, hay una pregunta fundamental por el orden político. O la cuestión de los impuestos, ¿verdad? ¿Es lícito pagar impuestos? ¿no? Bueno, es una cuestión absolutamente de nuestro tiempo. O la cuestión del César y Dios, es decir, la distinción entre el gobierno político y el gobierno religioso. O por supuesto, señores, la comunión de los bienes, ¿verdad? Que era voluntaria. Recordemos que esto es tan claro, o sea, los cristianos entienden que el evangelio tiene profundas implicaciones sociales, profundísimas, al punto de que dice Hechos 4:32, si ustedes eventualmente lo buscan, Hechos capítulo 4, versículos 32 del 35, dice que la gente, los cristianos ponían voluntariamente a disposición de la comunidad sus bienes, los vendían y de ahí se sacaba para las necesidades de todos. Y a nadie, qué interesante, ¿y qué decía? A nadie le hacía falta nada. A nadie le hacía falta nada. Porque, claro, la gente ponía a disposición sus propiedades y bienes. Bien, señores. Entonces, pero, claro, la doctrina social de la Iglesia se va conformando como un cuerpo doctrinal a partir de Rerum Novarum, 1891. ¿verdad? Entonces, ahí va adquiriendo forma sistemática, se va sistematizando, se va organizando. 1891, el Papa León XIII, ¿verdad? Entonces, y luego, claro, vendrá una serie de documentos hasta Magnificat Humanitas, ¿verdad? Obviamente los papas han publicado muchos otros documentos sobre otra naturaleza, pero estos son, digamos, la mayoría, no son todos, sobre la cuestión social, ¿verdad? Sí, a ver. Aquí está el Vaticano II, ¿verdad? Que supone un punto de inflexión en la iglesia, ¿verdad? Y todos estos son documentos posteriores al concilio, ¿verdad? Bien, ahora, 1891, Verum Novarum, el Papa León XIII se encuentra con una terrible situación social, política, religiosa.
marcada por, como ya dijimos, por la segunda revolución industrial, ¿verdad? Y entonces el Papa, señores, el Papa toma partido claramente por las necesidades de los trabajadores. Toma partido claramente, ¿verdad? Dice básicamente que no es justo, no es correcto considerar a los trabajadores como músculos, nervios, ¿verdad? Es decir, no es justo deshumanizar al hombre, no es justo tratarlo como si fuera un engranaje más, no es justo tratarlo como si fuera una pieza más de la maquinaria, ¿verdad? Por supuesto sabemos de lo terrible que fueron nuestros tiempos, ¿verdad? Los liberales tienden a justificar, ¿verdad? Digamos que eso era necesario, que era un mal necesario, que había que sufrirlo, qué sé yo, pero bueno, imagínense ustedes, ¿verdad? Basta leerse, por ejemplo, Tiempos Difíciles de Charles Dickens, ¿verdad? No sé si lo han leído, pero digamos una situación terrible, ¿no? Bien, y de verdad, insisto, la iglesia toma partido por los trabajadores, pero dice tampoco, ¿verdad? Y dice tampoco, la solución es dice tampoco la solución es la socialización de la propiedad privada o la eliminación de la propiedad privada. Es decir, la iglesia toma partido diciendo que es necesario preservar la propiedad privada. Ya veremos cómo, particularmente a partir de Juan Pablo II, ¿verdad? La iglesia va matizando ese discurso, no para decir que la propiedad privada se puede soslayar, pero sí para decir que tiene que preservarse antes que la propiedad privada el destino universal de los bienes. Ya me voy a referir a ello brevemente. Bien, señores, entonces, a ver, 20 minutos. Bien, entonces, ahora, una breve mención, pero esto es fundamental, pero no me detendré mucho en ello, pero esto es absolutamente fundamental. Porque, claro, la doctrina social de la iglesia se distingue del pensamiento ideológico en la visión del hombre, ¿verdad? En la visión del ser humano. Es decir, la doctrina social de la iglesia insiste que el problema de las ideologías es un problema antropológico, es decir, hay una comprensión del ser humano que no es completa, que es incompleta, que es parcial. En cambio, la doctrina social de la iglesia insiste, enseña, propone, o digamos de que ella puede ofrecer una visión completa del ser humano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora, esta antropología, ¿cómo la podría describir yo? Bueno, yo diría que, por ejemplo, lo que ya decíamos, ¿verdad? El hombre es dependiente, ¿verdad? El ser humano es por naturaleza dependiente. La familia es el primer testigo de eso, ¿verdad? Formamos familias porque solos individualmente no podemos hacerle frente a las necesidades de la vida. Entonces formamos familias, pero la familia tampoco es una unidad autosuficiente. Las familias tienen que agruparse con otras familias para formar un cuerpo social más importante, más significativo. Es decir, la sociedad se va organizando desde una visión de las cosas, se va organizando de abajo hacia arriba, ¿verdad? Normalmente las ideologías tienden a pensar la sociedad de manera racionalista, ¿verdad? Es decir, pensamos en nuestra cabeza cómo debe organizarse la sociedad y tratamos de modelar la sociedad a la luz de la ideología. Lo que enseña la Iglesia Católica es que más bien, claro, el hombre se va organizando por necesidad de lo más sencillo a lo más complejo, ¿verdad? Entonces, y parte de esta complejidad nace de la dependencia del ser humano. La idea de que somos autónomos es falso. Eso es un engaño. Digamos, el ser humano no es un ser autónomo, nunca, nunca. Ni antes de nacimiento ni después de nacimiento. La autonomía no es una realidad propia del ser humano. No necesitamos sí o sí unos a otros, ¿verdad? Entonces tenemos un carácter interdependiente y decimos que es ontológicamente interdependiente porque es parte de su naturaleza. El hombre es un ser social, es decir, es un zoon politikon, ya esto lo mencionamos. El hombre es un ser moral, un ser con fines, ¿verdad? Desde la filosofía aristotélica, ¿verdad? Diríamos que todo ser humano busca el bien, ¿verdad? Todo ser humano busca el bien. La diferencia o el problema está en que hay bienes que son aparentes y hay bienes que son verdaderos. ¿Ok? Entonces, todo ser humano, aún el que se equivoca, busca el bien. El problema es que no sabemos exactamente muchas veces cómo encontrar el bien. Entonces, buscamos el bien, pero en realidad estamos siguiendo un bien aparente, no un bien verdadero. Pero nadie busca el mal, nadie busca el mal. El que se busca vengar no está buscando el mal, está buscando un bien, pero es un bien aparente, por ejemplo. ¿Verdad? El que busca hacer un desfalco, el corrupto, está buscando un bien, no lo está encontrando, pero sí, no por eso deja de buscar un bien. Entonces, claro, el hombre es un ser moral, es un ser con fines, ¿verdad? Todos tendemos hacia algo, todos estamos en miras hacia algo, tenemos una teleología. Bien, y todo lo que existe tiene una naturaleza,
¿verdad? Y una teleología que así perfecciona su naturaleza. De hecho, señores, el problema ecológico, aquí hago un salto, un pequeño excursus, el problema ecológico no es un problema de la visión cristiana del ser humano, sino que el problema ecológico viene primordialmente de una comprensión cartesiana de las cosas. Es precisamente, son las ideas de la ilustración, son las ideas de la modernidad, especialmente el pensamiento cartesiano, los que instalan la idea de que la naturaleza es una realidad digamos, informe, sin sentido, que debe ser explotada, ¿verdad? Es Bacon, ¿verdad? El que dice que a la naturaleza hay que torturarla para sacarle sus secretos, ¿verdad? En cambio, de la visión cristiana de la naturaleza, por ejemplo, la concibe como un don de Dios para el uso del ser humano, ¿verdad? Ya es una visión distinta. Más bien, digamos, la naturaleza es un don, es un regalo que Dios me da para que yo la use sabiamente. Es precisamente el pensamiento ilustrado el que instala la idea de que la naturaleza puede ser utilizada a placer, ¿verdad? Y que hay que torturarla para que nos dé sus secretos. Bien, señores, sigamos de eso. Bueno. Y claro, desde esa perspectiva, Dios es el origen y la finalidad de todo ser humano. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bueno, si quieren, avanzo un poquitico y ya después podemos hacer un conversatorio. Bueno, porque quisiera ver lo de los principios y si se animan, vemos algo sobre Magnífica Humanitas o inteligencia artificial. Pero bueno, vamos a los principios. Los principios son 6, ¿ok? Aquí nada más, esto es antes de Magnífica Humanitas, ¿verdad? Porque el Papa León XIV relata estos mismos principios. Mari, préstame el borrador, por favor. Relata estos mismos principios, pero este último lo cambia y habla de justicia social. Que los liberales desprecian el principio de justicia social, ¿verdad? No sé si han leído Hayek, por ejemplo, Derecho, Legislación y Libertad. Tiene un capítulo dedicado a la crítica a la justicia social, ¿verdad? Al principio de justicia social. Bien, pero en todo caso, entonces sí, esos son los 6 principios. Muy importante, señores, gracias, Mario. Muy importante es que hay que ver los principios juntos, están relacionados, no podemos elegir, ¿verdad? Esto no es como una cafetería en donde elegimos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, sino que hay que, digamos, desde la visión católica de las cosas, hay que tomarlo juntos y tratar de aplicarlo juntos, ¿verdad? Esto es particularmente necesario en cuanto a estos dos, pero en general a todos, ¿verdad? Estos dos son los que más claramente van juntos, ya me voy a referir a ellos. Entonces, señores, dignidad humana, bueno, eso ya lo mencionamos, pues ya lo adelantamos un poco, es el principio fundamental junto con el del bien común, ¿verdad? Que también me alegra que lo hayan mencionado en los objetivos del MAP, ¿verdad? Dignidad humana es absolutamente fundamental, ¿verdad? Porque, claro, en la Iglesia defiende el valor intrínseco de todo ser humano. Todo ser humano es propiamente, inherentemente, inviolablemente digno, ¿verdad? Porque desde la visión católica de las cosas, claro, el ser humano ha sido creado adrede por Dios y nadie lleva como el ser humano la imagen de Dios, ¿verdad? Claramente dice el Génesis, ¿verdad? En el relato de la creación, que Dios los creó a imagen y semejanza suya. Entonces dice el Vaticano II, dice, el hombre es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo el ser humano tiene valor en sí mismo. Esto lo diría Kant con otras palabras, pero Kant diría, considera siempre a la persona del otro como un fin y nunca como un medio. Exactamente. Bien. Que es la misma idea que está planteando la Iglesia. Dice Juan Pablo II, a causa de su dignidad personal, el ser humano es siempre un valor en sí mismo y por sí mismo, y como tal exige ser considerado y tratado. ¿Qué quiere decir esto en la cuestión social? Claro, que el político se debe a la gente, el político se da a las personas. El político entra en política no para favorecerse a sí mismo, no para obtener poder. Igual con el mercado debe estar al servicio de las personas, igual con las instituciones sociales, la caja se debe a la gente y no la gente a la caja, ¿verdad? Las instituciones sociales están para servir al ser humano, la empresa está para servir al ser humano, si no, lo contrario es una institución injusta, ¿verdad? Entonces, esto nos exige pensar el mundo desde otras categorías, pienso yo, ¿verdad? El Instituto Tomás Moro existe para servir a la gente, si no, deja de tener sentido su existencia. Bien, señores, entonces, claro, porque nuestra misión es el servir al ser humano. Bien. Dice, eso lo dice el compendio es el catecismo social. ¿Verdad? Entonces dice, toda la doctrina social de la Iglesia se desarrolla a partir de este principio, la inviolable dignidad de la persona humana. ¿Verdad?
¿Por qué la iglesia, señores, se opone, por ejemplo, a la eutanasia? Se opone porque todo ser humano tiene una dignidad que es propia, que es inviolable, y que la productividad no marca el valor del ser humano. No es que el que es productivo es valioso y el que ya no es productivo no es valioso, ¿verdad? Por eso es que también se opone no solo a la eutanasia, sino se opone a que se dejen a los ancianos tirados en un hospital, ¿verdad? Eso es contrario a la dignidad del ser humano, porque el valor del ser humano no radica en lo que aporta, sino en lo que es, ¿verdad? La iglesia enseña claramente que importa más ser que tener. Tener es necesario, pero no es suficiente. Lo que debemos hacer es trabajar en lo que somos. Bien, entonces, claro, la inviolable dignidad de la persona humana, ¿verdad? Todo ser humano es digno. El presidente de la República o el señor que nos quiere vender un confite en el semáforo, todos somos igualmente dignos. La señora que nos ayuda en la casa o la esposa son igualmente dignos, ¿verdad? De lo contrario, estaríamos en un régimen totalitarista, ¿verdad? ¿Qué es el totalitarismo? Es considerar a algunos más dignos que otros, ¿verdad? Típico del fascismo, ¿verdad? Bajo una óptica racial, ¿verdad? Por eso es que la dignidad humana es universal o no será. Si no es universal, no es verdadera dignidad humana, ¿verdad? Y esa es la característica fundamental, señores. Entonces, claro, de ahí, digamos, la postura que plantea la Iglesia en estas materias, ¿verdad? En la cuestión social, en la cuestión bioética, en la cuestión moral, dignidad inviolable del ser humano. Bien, fundamental. Ahora, no podemos, caeríamos en una retórica liberal si consideramos dignidad humana como una cuestión independiente del bien común o sin considerar el bien común. Porque claro, de la igual dignidad de todo ser humano se deduce el bien común, que es la razón de ser de la vida en sociedad. Entramos en sociedad para alcanzar el bien común, para alcanzar bienes que no podemos alcanzar solos. Entonces, claro, del principio de dignidad humana y de la dignidad igual de todo ser humano deriva el bien común. El bien común, como su nombre lo dice, es un bien, es algo bueno, es algo bondadoso y además es común, es decir, que es comunicable, es participable. Todos participamos del bien común, ¿verdad? Bien, ahora, ¿cómo lo define la Iglesia? Dice, bien común es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones, a los grupos humanos en general, ¿verdad? Asociaciones hablando en general, y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y fácil de la propia perfección. Entonces, el bien común es una realidad que alcanzamos juntos, es un bien que alcanzamos juntos para nuestra propia perfección. Algunas ideas de las exigencias del bien común: compromiso por la paz, correcta organización de los poderes del Estado, sólido ordenamiento jurídico, salvaguardia del ambiente, servicios esenciales, alimentación, habitación, etc. Esos son algunos requisitos del bien común. Dice Stefano Samagni, un economista, dice, no se puede sacrificar el bien de nadie. Esto, por ejemplo, fue muy patente en la discusión del TLC, ¿verdad? Tal vez los que son muy jóvenes no se acordarán, ¿verdad? Pero se hablaba con mucha liviandad, ¿verdad? Sobre la reconversión productiva de que algunos tenían que hacer, ¿verdad? Entonces, como si no fuesen personas, ¿verdad? Y yo mismo participé de esa retórica, ¿verdad? Pero entonces dice Samagni, no se puede sacrificar el bien de nadie, sea cual sea su situación de vida o su configuración social, para mejorar el bien de ningún otro. Es decir, nunca debemos valernos del otro para nuestro propio éxito, ¿verdad? Y ello por la razón fundamental de que cada miembro de la sociedad es siempre una persona humana, ¿verdad? Entonces, claro, si digamos, sí, el bien común exige, algo iba a decir, ya no se me fue la palabra, bueno, me disculpan. Bien, ok, entonces, claro, dice Samagni, por ejemplo, si estos son bienes personales, digamos, si estos son bienes individuales, ¿el bien de esta persona cuánto es? 0, ¿verdad? Entonces, claro, dice Samagni, bueno, eso no es bien común, sino que se parece más como un bien total. Y digamos, si estos son personas, ¿verdad? Y eso es el bien común de la persona A, de la persona B, ¿cuánto da este resultado? 0, ¿verdad? Es decir, no hay bien común. ¿Por qué? Porque la persona H no tiene ningún bien personal. Está totalmente destituida del bien personal. ¿Okay? Entonces, la lógica del bien común exige que no podemos dejar a nadie atrás. ¿Verdad? Que el bien común es una realidad en la que debemos incluir a todos. Entonces, una forma de definir bien común es decirlo así: el bien de todos los hombres, de todas las personas y de todo el hombre, no solo su dimensión material, ¿verdad? Y la Iglesia normalmente trabaja o, digamos, critica una visión materialista
¿verdad? Es decir, la Iglesia se opone a una visión materialista del ser humano y lo que propone es una visión integral, ¿verdad? Integral, donde por supuesto las necesidades materiales son necesarias, pero no son suficientes. Bien, señores, ¿se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien, ahora hablemos del destino universal de los bienes. Yo creo que este destino universal de los bienes es el principio, es sumamente interesante y es el menos vivido, en mi opinión, es el que menos vivimos en nuestras sociedades, ¿verdad? Porque nuestras sociedades son fundadas bajo el paradigma lockeano, ¿verdad? Es decir, bajo la lógica de Locke. Pero no sé si alguno de ustedes, bueno, yo sé que Gabriel, ¿verdad? Pero no sé si a alguno de ustedes también le gusta la filosofía política o estudia un poco de filosofía política, pero digamos, la visión de los contractualistas, ¿verdad? Hobbes, Locke, Rousseau, Rawls, etcétera. Bueno, ellos se imaginan un estado digamos, un estado de naturaleza, que es el ser humano en estado presocial, ¿verdad? Y entonces, claro, cada quien se imagina un cierto estado de naturaleza, ¿verdad? Hobbes se imagina, por ejemplo, un estado de lucha de todos contra todos, ¿verdad? Y entonces por eso propone el Leviatán, ¿verdad? Hobbes propone el Leviatán porque el Leviatán es el camino para evitar que nos matemos los unos a los otros. Porque para Hobbes, el ser humano en estado de naturaleza está en un estado continuo de guerra, así le llaman, un estado de guerra, ¿verdad? De todos contra todos. Bueno, eso es Hobbes. Locke parte de la visión del ser humano en estado de naturaleza, es decir, un ser humano prepolítico, pero dice lo siguiente, claro, dice que el ser humano en estado de naturaleza empieza a acumular. ¿Verdad? Y entonces, claro, se exige la creación del Estado para que el Estado proteja los bienes que acumula el hombre. ¿Verdad? Entonces, la misión del Estado en una visión lockeana, ¿verdad? Lockeana de las cosas, es proteger la propiedad privada. Bien, entonces, claro, vivimos en sociedades de alguna forma modeladas a la Locke, ¿verdad? Entonces, el destino universal de los bienes va por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, la Iglesia reconoce el derecho a la propiedad privada, pero antes que la propiedad privada se enseña la primacía del destino universal de los bienes. La propiedad privada es un derecho secundario supeditado al destino universal de los bienes. ¿Qué significa esto? Bueno, destino universal de los bienes lo que nos propone es que el Dios ha dado la creación a todos, a todos. Por lo tanto, estas exageradísimas acumulaciones de dinero son contrarias al querer de Dios para el ser humano, ¿verdad? Entonces dice el compendio, dice, la tradición cristiana nunca ha aceptado el derecho a la propiedad privada como absoluto intocable. Reconoce que es importante, pero no es absoluta. Al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos usar los bienes de la creación entera. El derecho a la propiedad privada como subordinada al derecho al uso común, al destino universal de los bienes. La propiedad privada es solo un instrumento para el respeto del principio del destino universal de los bienes. Por lo tanto, la finalidad no es lo que planteaba Locke, sino que la finalidad de los bienes y de la propiedad privada es otra. Es decir, que los bienes deben estar para disposición de todos. Bien. Ahora, no sé si leyeron en estos días, ¿verdad? Pero ya Mario está cansado de escucharme, ¿verdad? Pero bueno, con el IPO, ¿verdad? El IPO, el Initial Public Offering de SpaceX, la compañía de Elon Musk. Elon Musk ya se convirtió en el primer trillonario del mundo. Claro, imagínense ustedes. Solo esa persona tiene más capacidad económica que todos los países de Centroamérica. Todos. Más. ¿Verdad? Cuando Jeff Bezos, el dueño de Amazon, bueno, el fundador de Amazon, se casa, se gasta $80 millones en su boda. ¿Verdad? Estos son casos de la vida concreta, de hoy, de estos tiempos. ¿Verdad? Entonces, evidentemente tenemos un problema serio de destino universal de los bienes. ¿Verdad? Pero no hay que echarle la culpa a los ricos y poderosos. O tal vez sí, pero eso no es lo importante. No logramos nada con eso, nada más constatar que existen estas terribles injusticias, ¿verdad? En el África subsahariana, pues la gente vive con menos de $1 por día y hay gente que ni 10 vidas le alcanzarían para gastarse su capital. Bien, entonces hay un problema de distribución, ¿verdad? Pero podemos llevarlo a la vida cotidiana, ¿verdad? Podemos llevarlo a la vida cotidiana, ¿no?
Porque el destino universal de los bienes no solo hace referencia a los bienes materiales, sino también a los bienes intelectuales. Es decir, yo puedo compartir lo que sé. ¿Verdad? No solo lo que tengo, puedo compartir lo que sé. Y también podemos compartir muchas cosas, es decir, basta que veamos qué es lo que tenemos en nuestro hogar, que podemos compartir que yo no uso. Digamos, ¿qué hay en mi hogar que yo no uso, que ya no es mío? Es decir, si está en mi hogar, pero si yo no lo uso, eso ya no es mío, eso ya es del pobre o del vecino, del prójimo, el que lo necesita. ¿Verdad? Porque la iglesia entiende que los bienes materiales no son una finalidad, sino que los bienes materiales son un medio, son un instrumento. Bien, entonces esto es interesantísimo y me parece que vale la pena darle cabeza a esto. Algunos pensadores, especialmente Chesterton y Belloc, no sé si han escuchado hablar de Chesterton y Belloc, ¿no? Dos ingleses de finales del siglo XIX, del siglo XX, ellos propusieron algo que se llamaba el distributismo. Distributismo, ¿verdad? Que es similar a la perspectiva del localismo, ¿verdad? Es tal vez una expresión que más usamos, ¿verdad? Localismo. Bien. Entonces, que lo que propone es que la propiedad privada debe estar lo más distribuida posible y que idóneamente la familia debe ser una unidad productiva, ¿verdad? Y muy importante, que sacar dinero de las comunidades debe ser ilegal, ¿verdad? O debe ser altamente desincentivado, ¿verdad? Y esta idea de que haya grandes cadenas también debe desincentivarse a través de distintas herramientas, ¿verdad? Entonces, se los menciono, esto existe, esto me parece interesante. Esto también se conecta con una cierta tradición de volver a la tierra, ¿verdad? Que no sé qué tan factible será de pensar en nuestros tiempos, pero me parece que hay principios interesantes ahí, ¿verdad? Por ejemplo, esto te podría pegar, por ejemplo, con el cooperativismo, con formas compartidas de propiedad privada, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, etcétera, ¿verdad? Hablar en contra de los grandes latifundios, de tierras que no se utilizan, del desperdicio de alimentos, ¿verdad? De los algoritmos, ¿verdad? Los algoritmos deben ser, digamos, según el principio del destino universal de los bienes, si los algoritmos son un bien, ¿verdad? Entonces esto es un bien que debería distribuirse, es decir, debería ser de código abierto, no solo de código cerrado como una herramienta de poder para unas cuantas corporaciones. Bien, señores, entonces, destino universal de los bienes. Menciono solidaridad, subsidiariedad y abrimos para preguntas, si les parece. Bien, estos son muy importantes, todos son importantes, pero este es un poquito, digamos, ha sido bastante manoseado, pienso yo. Probablemente todos, pero este ha sido muy manoseado. Entonces, claro, solidaridad y subsidiariedad son dos principios distintos, pero van muy de la mano, porque ambos regulan la cooperación social, ¿verdad? Ambos forman un tándem. Ahora, subsidiariedad viene del latín subsidium, que quiere decirse, o se traduce como ayuda, ¿verdad? Entonces, subsidiariedad lo que dice es que el nivel superior, a nivel social, digamos, un municipio, no debe hacer lo que le corresponde al nivel inferior, digamos, una familia o una asociación de vecinos. Entonces, lo que puede hacer la familia, la persona o la asociación de vecinos por su propio medio, debe hacerlo y nadie más debe hacerlo por ellos. Porque si lo hace, lo inhabilita, lo incapacita, le resta capacidades para verse por sí mismo. Y eso es valioso, ¿verdad? Porque entonces de lo contrario seríamos sujetos oprimibles por otros, ¿verdad? Si nosotros tenemos la capacidad de ver por nosotros mismos, entonces somos más independientes, somos más libres, podemos actuar con mayor libertad frente a otros poderes, ¿verdad? No sé si se entiende el punto. Entonces la subsidiariedad lo que exige es que lo que puede hacer el nivel inferior, persona, familia, asociación de vecinos, pequeños grupos, no lo debe hacer el poder superior, llámese municipio o estado, ¿verdad? Entonces dice, claro, entonces, claro, ¿qué dice? Porque el nivel superior, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, si una familia puede velar por sus propios medios, por sus necesidades, nadie debe hacerlo por ellos. Pero si no puede hacerlo, debe ayudársele para que pueda velar por sus propios medios y ojalá de manera limitada en el tiempo. Entonces, ¿qué dice? Digamos, subsidiariedad tiene una dimensión negativa. Es decir, el Estado, por ejemplo, no debe hacer lo que las personas pueden hacer por sí mismas.
Pero cuando la persona no puede hacerlo por sus propios medios, el Estado debe ayudar. Tiene estas dos dimensiones. El Estado debe ayudar. Pero debe hacerlo en la medida de lo posible para que eventualmente la persona pueda por sus propios medios hacerlo. Es decir, que la persona no dependa del Estado para su propio bienestar, para, digamos, las satisfacciones más fundamentales. Porque esto, señores, lo que produce es que va restando la solidaridad natural de la sociedad. A usted y a mí le tocan la puerta a alguien con necesidades y lo que le decimos es, ay, usted ya preguntó en el IMAS, a ver si le pueden dar una ayuda, ¿no? Mire, usted ya preguntó en la parroquia, ¿verdad? Y no tomo yo la responsabilidad de ver cómo le ayudo, ¿verdad? Es decir, si está el Estado, si está el papá Estado, si está el, ¿verdad? Entonces, claro, nos desentendemos del otro y lo que se trata es de ver cómo nos ocupamos del otro. Esto me parece que es fundamental. O sea, parte fundamental del problema nuestro es la indiferencia, es el egoísmo, es el individualismo. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos en nuestra vida cotidiana para encargarnos del otro, cuando el otro no puede ver por sus propias necesidades. Bien, ustedes lo ven, por ejemplo, y esto se ve cada vez menos, ¿verdad? Antes, cuando la gente le tocaba a uno la puerta de la casa, decía, ay, mire, usted no tiene un zacate que le corte, ¿verdad? Porque la gente quería no solo extender la mano, sino ver cómo se hacían útiles ellos mismos. Es decir, yo necesito dinero, pero no quiero perder mi dignidad en el proceso, ¿se entiende? Ya no, lamentablemente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que todos, por nuestra dignidad, queremos valernos por nuestros propios medios, en la medida de lo posible, ¿verdad? Entonces, el principio de subsidiariedad asegura que la persona no sea absorbida, que no sea incapacitada para velarse por sí misma. Pero, por supuesto, de la mano de la subsidiariedad va el principio de solidaridad, que es una virtud humana, también es cristiana, y brota de nuestro origen común. Todos tenemos la misma dignidad, por lo tanto, debemos velar unos por los otros. ¿Qué significa esto? Solidaridad es decir que mi bien personal es tan importante como el bien del prójimo. Ya está. Pero pensamos solo en nosotros, tenemos esta tendencia, nos cuesta mucho, pero se trata de dar este paso, de asumir, de saber, de vivir como si el bien del prójimo es tan importante como el mío. Ojalá, al revés, que el bien del prójimo sea más importante que el mío, ponerme yo de último, si fuese eso posible. Tal vez sí se puede. Bien, entonces solidaridad y subsidiariedad van de la mano. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el error del liberalismo? Usted escucha a un liberal y el liberal le habla de subsidiariedad para arriba y para abajo, ¿verdad? Y solo de la dimensión negativa, es decir, que el Estado no intervenga, ¿verdad? Porque para ellos el Estado es el demonio, ¿verdad? Nosotros entendemos que la subsidiariedad tiene una dimensión negativa, sí, pero también tiene una dimensión positiva, ¿verdad? Y de hecho el Papa León XIV habla en Magnificat Humanitas de la subsidiariedad en relación al mercado, es decir, el mercado en relación a la cuestión de la inteligencia artificial debe permitir que las comunidades también participen de estos procesos, ¿verdad? Es decir, que no sean solo decisiones que se toman en Palo Alto, California y que nos afectan a todos, es decir, ya se fueron, no sé, el 10% de los empleos y ni nos enteramos, ¿verdad? Somos únicamente destinatarios, ¿verdad? Destinatarios finales. Bien, señores, entonces, claro, hay que rescatar la subsidiariedad y junto a la subsidiariedad la solidaridad. Bien, señores, y justicia social, que aquí no viene, pero se los menciono, y ya con esto termino, y tal vez podamos hablar de inteligencia artificial, pero bueno, justicia social, ahí se nos escribe. Justicia social es un principio desarrollado, bueno, vamos a ver. Bueno, o mejor lo explico así, hay tres visiones de justicia, que son tres visiones clásicas de justicia, ¿verdad? La justicia tiene tres dimensiones, la justicia conmutativa, la legal y la distributiva. ¿Verdad? La conmutativa es la de los contratos, ¿verdad? Lo que las partes acuerdan. Ahí me disculpan por los que están de este lado, pero bueno, eso lo voy hablando. La de los contratos. La legal es la obligación hacia el Estado, digamos, hacia la autoridad política. Entonces, esta es hacia la autoridad política. Y la distributiva es más bien exactamente, ¿verdad? Los bienes de la sociedad, distribuirlos, es decir, hacia las personas. Esta es, entonces, la distributiva es de la autoridad hacia las personas y esta es de las personas hacia la autoridad y esto es lo que las partes pacten entre sí, ¿verdad? Una ética liberal se basa solamente en esto. Todo es conmutativo, todo, hasta el matrimonio, todo es conmutativo. Lo que las partes acuerden. Lo demás,
¿verdad? Sabiendo que hay asimetrías, ¿verdad? Que por supuesto eso nunca se toma en consideración, ¿verdad? No es lo mismo para una persona sola negociar con un empleador de 500 personas, ¿verdad? El poder de negociación es radicalmente distinto, hay una terrible asimetría. Entonces, bueno, la visión liberal es solo conmutativa y por supuesto distributiva, ni de broma, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hace Luigi Taparelli, el padre Luigi Taparelli? Él propone la visión de justicia social, ¿verdad? Que es lo que busca es de alguna forma integrar todas estas visiones. ¿Perdón? 19. Sí. Para Luigi Taparelli, un jesuita italiano, es el desarrollo del concepto de justicia social. Siglo XIX, él propone, claro, que debe existir además una visión de justicia social. ¿Cuál es la definición clásica de justicia? ¿Alguien se acuerda? Ajá. Dar a cada uno lo que le corresponde. Entonces, claro, dar a cada uno lo que le corresponde. Bueno, Platón se empezó a preguntar por eso y de eso sacó un libro, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Porque dar a cada uno lo que le corresponde. Pero en efecto, digamos, eso nos puede servir. Entonces, claro, lo que dice Taparelli es que, claro, las instituciones sociales no solo debemos actuar justamente nosotros, sino que las instituciones sociales deben también actuar con justicia, es decir, dar a cada uno lo que le corresponde. Es decir, la justicia no solo es una obligación personal, sino que es una obligación social. Es decir, la sociedad, no solo las personas deben ser justas, sino que la sociedad debe ser justa. Y entonces, como les decía, bueno, eso es un tema que Hayek, ¿verdad? Friedrich Hayek critica muchísimo. Y el Papa León XIV lo ha rescatado con su última encíclica, ¿verdad? Entonces, el Papa León XIV ya no habla o no menciona directamente el principio de participación, ¿verdad? El principio de participación, sino que en vez de participación habla de justicia social, ¿verdad? Que es esta intuición fundamental de que la sociedad debe ser también justa, las instituciones de la sociedad deben ser justas para realmente tender al bien común. Justicia, dar a cada uno lo que le corresponde. Bien, señores, ¿alguna pregunta?